levantamos, Señor, adoración delante de tu presencia. Te honramos, Espíritu Santo. Te honramos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que las aguas de tu río puedan fluir, Señor, de tal manera que arrastren todo aquello que el enemigo quiera poner como obstáculo, para que tu poder fluya, Señor, sobre la casa, sobre la ciudad, sobre la nación, Señor. Oh Espíritu Santo, que las aguas de tu río, Señor, ese río que está conectado a la puerta oriental de la Nueva Jerusalén, en los lugares celestiales, esa puerta que se abre, como dice tu palabra, en el séptimo día, se abra ahora, al inicio del séptimo día, sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, nos posicionamos en ese lugar, en el mundo espiritual, frente a la puerta que mira al oriente, donde está el árbol de la vida, que da 12 frutos al año, uno para cada mes, Señor. La puerta por donde sale el Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser adorado, como dice tu palabra en Ezequiel, Señor. Oh Shemai Kimaya Mama Isha Mama Ikatoare Enema Koati Abaishi Mama Ikote Enene Maki Alai Shomama Io Bobobore Meisha Meikima Ununui Kima Hoye Ye Ke Mama Mai Baba Baye Bebebe Hoy o Baba Ye Baba Baba Ye Hoshimai Miaki Shenene Kota Hey o Baba Yo Baba Shemai Makia Hey Baba Bashe. Envía, Señor, tus ángeles ahora. Oh, rodea este lugar, Señor. Y nanai mama ye haba ya baba baba ya mama ye baba baba. Y shama mama y baba 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 ye. Hey, tamayu braya kio bobo sherebe. Hey, o bobo shama mama yelebe shotobrokia. Oh, entra, Espíritu Santo, con tu río. Oh, ven, inunda, Señor, con tu presencia. En este día, oh, abrimos la puerta, Señor. Y no, mai shemama yo boroyo bobo torre me kendele kio mai. Uneyo sheiko bobo yehebe. Ay, baba. Ay, baba, ya baba. Hey, yo bro, Ishimai, yo bro, José. Enequito bro, y mama, ya catere menda. Enemashe mamain, ki amashe ma. Adora, iglesia, adora.
Enetoma hariba keya miya bashemaim. Ushibaba hibaba. Horinene yu mama mai shemai kita. Hinei katerele shemai kito. Unia mia ki mama ya mama ye. Henene yu nana ya mama rebashia. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hanakai katana ma. Hananaya na 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 ya ma na na. Hananaya kateya. Unini mishumi aki abri. Hei kubai shimai kopro. Hanei shami aki atorene. Hanina mayo mama mayake. Uno yakitama. Hanei shama mai makia. Hai shamai tama. Uriama subraya kia. Hai kia lai shemai kitama. Hai baba i baba. Hanaka shamaya. Ha. Oh shebaba hatamaka. Kuya mashi baba. Yeshua. Yeshua. Adórale. Él está aquí. Aún en medio de las puertas cerradas, Él está entrando. Shata mama ikata. Yeshua. 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 Oh, Sharababa. Señor, entra aún a través de las puertas cerradas en las mentes y en los corazones, que hace mucho no perciben la atmósfera del reino. Yo estoy viendo algo. Aquí hay personas que no han podido sentir la presencia de Dios. Es como que algo se ha cerrado dentro de ustedes. El Señor me está mostrando en este momento que Él está entrando a pesar de la puerta cerrada, como lo hizo en aquel día. Y Él va a soplar sobre ti. Aún aquellos que han sido golpeados por la incredulidad, la falta de fe, como Tomás, Él va a entrar otra vez por la puerta cerrada para venir a visitarte y visitar aún en medio de la incredulidad, en medio de la duda. Él va a entrar. Él se va a meter por esa puerta cerrada de esos que no creen.
Él está entrando, su presencia va a empezar a venir sobre aquellos que no creen, dice el Señor. Hoy yo entraré por puerta cerrada de los corazones y las mentes que como Tomás dejaron de creer, y les visitaré nuevamente, y vendré y me mostraré por segunda vez en una nueva visitación. Hoy yo voy a lidiar, dice el Señor, con la incredulidad que se ha metido aún en medio de mi casa, aún en medio de mi pueblo. Hey, mamá, mamá, yeah, 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 yeah. Señor, entra, traspasa la puerta. Oh, yo soplo sobre ti, iglesia. Yo soplo sobre ti en este tiempo un nuevo aliento de vida, como soplé en aquel día en los que estaban en ese lugar a puerta cerrada. Yo vengo sobre ti y soplo. Oh, yo soplo mi aliento de vida. Y aún tú que creíste y pensaste que ya Dios había terminado contigo, porque sí, como Pedro le fallaste, porque sí, como Pedro le negaste. Pero te dice el Señor: yo no te deseché. Y entiende que mi propósito está vigente sobre tu vida, como estuvo vigente sobre Pedro. Y después de que me falló y después de que me negó, le levanté, le comisioné, le envié. Aquí hay gente que necesita escuchar esto en este día. Tu llamado no se ha perdido. Lo que Dios dijo de ti, Él no se ha retractado. Porque aunque has tenido la puerta cerrada, Jesús mismo entrará y soplará sobre ti para comisionarte, para activarte, para levantarte y llevarte a la dimensión del cumplimiento bajo el poder y la gloria de su Espíritu Santo. Todo aquel que en este día está requiriendo de esa, por decirlo así, visitación en medio de las puertas cerradas, sabes que tienes un llamado, sabes que Dios te habló hace mucho tiempo, pero han venido situaciones, aún en medio de esta pandemia. Vino incredulidad, vino duda, fallaste. El Señor está en esta noche diciéndote: yo vengo y traigo mi soplo sobre ti en este día. Si tú has estado en esa condición, tan solo levanta tus manos delante del Señor en esta hora. Levanta tus manos. Señor,
Que tu soplo venga, que tu aliento de vida venga. Como le dijiste a aquellos hombres que estaban metidos ahí en ese aposento, llenos de miedo, llenos de temores, encerrados, hombres con grandes promesas, hombres con un gran, Señor, propósito. Llevaban, Señor, la administración apostólica dentro de su espíritu. Pero en ese momento de puertas cerradas eran tan solo 11, 10 hombres llenos de miedo, llenos de temor, llenos de cobardía. Pero tú viniste en las puertas cerradas, entraste, soplaste sobre ellos y los convertiste en gente llena de poder y autoridad, a los cuales usaste en una gloriosa dimensión de milagros. Recibe de su espíritu en esta noche, que viene para activar lo que estaba aplastado bajo el temor y el miedo. Aleluya. Aleluya. Bendito es tu nombre. Bendita es tu gloria. Dígale ahí donde usted está: hoy me expongo a las aguas de tu río que brotan debajo del umbral de la puerta que mira al oriente. En este día, que tu torrente venga sobre mí y que active todo aquello que ha estado dormido, todo lo que parecía muerto, todo lo que parecía sin esperanza, empiece a vivir nuevamente para tu gloria y tu alabanza. Aleluya. Bendito seas tú, Señor. Gloria a Dios. Así, en esta atmósfera, no vamos a cortar el ambiente. Vaya tomando su asiento y dejemos que el Espíritu Santo nos ministre a través de su palabra. Diga conmigo: yo quiero la llave para tener autoridad sobre todo aquello donde el Señor me ha establecido. Enséñame tu fidelidad. Quiero caminar en ella. Le quiero preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes vienen de familias, de líneas generacionales, donde lo que usted vio fueron maldiciones, iniquidades, pecado, idolatría? ¿Cuántos de nosotros venimos de ahí? Yo vengo de ahí. Ahora yo quiero decirle algo. El Espíritu Santo está buscando en medio de su ADN, en medio de su línea genealógica, a quién usar para quebrar eso, para ser el hombre o la mujer que Dios usará para marcar la historia futura de sus generaciones. Cuando usted vino a Cristo,
Yo no sé si usted sabe esto. El plan de Dios no fue solamente con usted. Cuando usted vino a Cristo, fue como cuando Abraham se presentó delante de Melquisedec para traer delante de él los diezmos del botín. Y al haber hecho esto, sus generaciones, su ADN quedó ligado, como vimos anoche, quedó ligado al propósito de Dios. Yo quiero decirle que aunque usted hoy sea un joven, sea una joven, ya Dios vio sus generaciones futuras. Yo quiero decirte, tú que eres un padre, tú que eres una madre, ya Dios vio en tus hijos el final desde el principio. Y no importa cómo los veas hoy, porque aunque pareciera que sirven a Faraón, en realidad son la puerta que Dios va a usar para traer bendición a toda tu casa. Y aunque los veas vestidos de egipcios, vendrá el momento donde Dios despertará su espíritu en ellos y despertará el propósito en sus vidas, y se darán cuenta que esos vestidos egipcios no les pertenecen, porque ellos pertenecen a la casa de Israel, como lo hizo el Señor con Moisés sacándolo. Él vestía como egipcio, él había estudiado todo lo que la realeza egipcia estudiaba, había sido educado en el palacio de Faraón, pero un día el Espíritu de Dios despertó el propósito en él, despertó y activó el llamado en él, y aunque tenía sobre sí todas las características y las marcas de un egipcio, su verdadero ADN, su verdadera identidad empezó a manifestarse. Cuando hablamos de esto, quizá muchos no entienden cómo funciona el reino. El reino tiene principios. El reino tiene llaves. Jesús le dijo a Pedro: a ti te doy la única llave del reino. Te doy las llaves. En el reino hay llaves. ¿Cuántos quieren una llave en este día? Dígale: yo quiero la llave. ¿Usted quiere saber cuál es la llave que lo lleva a tener autoridad? A vivir la autoridad. Porque hay gente que aunque venga a la iglesia y diga: soy cristiano, creo en Jesús, no tienen autoridad. Y porque hay otros que sí la tienen. Acompáñeme por favor al libro de Lucas capítulo 12, versículo 12. Perdón, parece que me equivoqué. No sé por qué puse eso. Es Lucas, sí, pero 19. No sé por qué dije 12. Versículo 12. 19, 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿De quién está hablando esta parábola? Está hablando de Jesús. Él se fue para recibir un reino y él va a volver. Pero escuche esto, porque dice: llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y entre paréntesis, moneda que corresponde a 100 dracmas. Y les dijo: negociad, entre tanto yo vengo.
negocien. O sea, que el Señor es un hombre de negocios. Y Él no invierte. ¿Cuántos hombres aquí hay empresarios acá? ¿Usted como empresario invierte en cualquier cosa? ¿En qué invierte usted? En aquello que le da resultados, ¿cierto? Aunque a veces se hacen malas inversiones, pero usted invierte en aquello que le da resultados. Y para saber qué es lo que da resultados, usted muchas veces va a tener que invertir una pequeña porción para saber si eso va a producir o no, ¿cierto? Ok. No le voy a hablar de negocios ni nada de eso, solo necesito ponerle esto en claro. Dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Recuerdan lo que el Señor nos estuvo hablando anoche, los que estuvieron? ¿Por qué se amotinan las gentes, los pueblos? La gente habla cosa vana. Vamos a echar de nosotros las ligaduras, dicen los gobernantes de la tierra. Saquemos la palabra de Dios de las escuelas, saquemos la palabra de Dios de la constitución, de las leyes, etcétera. Entonces, ¿qué dice la escritura? El Señor se reirá, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado de eso? Los que estuvieron anoche pierden el gobierno, pierden la posición y pierden el lugar. Entonces Dios dice: mi hijo eres tú, yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuáles naciones? Aquellas que fueron gobernadas por esos hombres que echaron las ligaduras de Dios de su vida. ¿Ok? Esto es un principio muy importante en el reino. Ahora dice que estos siervos estaban en la misma dimensión de los gobernantes. Ellos no querían que el rey gobernara sobre ellos, pero aún en medio de esa atmósfera, aún en medio de esa situación, este señor noble va a buscar unas personas claves. Yo quiero que usted piense en esto. La gente del pueblo, de la comarca, de la ciudad, de lo que fuera, no querían que este noble rico gobernara sobre ellos. Eso mismo sucede hoy. Pero aún en medio de esa atmósfera contraria, donde mucha gente no quiere que el Señor gobierne sobre sus vidas, el Señor está buscando a la gente que va a poner a gobernar sobre territorios, pero van a tener una marca. Y la marca es la fidelidad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre ¿qué? ¿Sobre qué? Qué tremendo que la fidelidad me da autoridad sobre el territorio donde habito. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué las congregaciones no tienen autoridad sobre la tierra donde habitan? Y el diablo sigue haciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad. Pensamos que fidelidad es: yo estoy en todos los cultos, ¿sí? Yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá. Perfecto, me parece maravilloso, es parte de la fidelidad. Eso es parte. Pero la fidelidad que me muestra la escritura es la capacidad de multiplicar aquello que Dios me dio.
El principio, la llave de fidelidad del reino es que todo lo que el Padre ponga en mi mano, yo lo multiplique. Y cuando Él, como buen hombre de negocios, viene y revisa el inventario para saber qué fue lo que yo hice con aquello que me dio, sea lo que sea, cada vez que Él viene y me llama a cuentas, me dice: ¿qué hiciste con lo que te di hace 3 meses? Señor, vieras que es que tuve muchos ataques del enemigo. Uy, usted no sabe. Se me levantó el diablo desde. Y el Señor va a decir: yo sé, a mí también se me levantó, pero mira el fruto que tengo en el mundo entero. La gente fiel es la gente que siempre va a multiplicar lo que Dios ponga en sus manos. Fidelidad requiere de un elemento, se llama constancia, perseverancia. ¿Cuántos quieren autoridad? ¿Cuántos quieren ser esa persona en medio de su generación que le cambien el destino a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos hasta que Cristo venga? Yo quiero ser de esos. Pero entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca ser una multiplicadora de todo lo que Dios ponga en mis manos. Y le voy a contar una anécdota. Sucedió hace muchos años. Una de las primeras veces que vine aquí a Alfa y Omega, muchos años. Yo estaba en mi casa, tranquila, yo venía para acá y el Señor me habla y me dice: quiero que empieces a distribuir, a enviar la palabra a todo lugar. Y ahora que vayas a Miami, quiero que lleves CDs y grabes los mensajes. Y yo: Señor, ¿y cómo yo voy a hacer eso? O sea, te estoy hablando en el 2005, 4, 5. No existía mucha de la tecnología que hay hoy. Bueno, al menos yo no la tenía. Tenía una computadora digital de esas que funcionan a golpes, que había que hacerle así para que. Tenía un laptop y otra computadora en mi casa. Y tenía mensajes que se habían grabado. Me senté 4 días yo sola. Aprendí a editar, aprendí a grabar, aprendí a diseñar carátulas, aprendí a hacer CDs. No me paré de ahí 4 días. ¿Por qué? Porque Dios me había dicho algo. Me levantaba un momentito nada más para hacer unas cuantas cositas que tenía que hacer, atender a mis hijos o lo que fuera, con mis hijos pequeños. Y logré en 4 días hacer yo sola, sin ayuda de nadie, 500 CDs. Trabajando y trabajando. Y yo le decía: Señor, en tu palabra, estoy cansada, me duele la espalda, pero tú me dijiste que lo haga y yo lo voy a hacer. La palabra, sí, obviamente los CDs se vendieron, gloria a Dios, eso es una ganancia. Pero ¿sabe cuál fue la ganancia mayor? Que eso empezó a correr. Eso empezó a correr. Y en base a eso, Dios empezó a aumentar mi dimensión de alcance y de autoridad. ¿Por qué? Porque Él te pone algo en la mano y Él quiere saber si eres digno de tener autoridad o no. El problema es que a muchos les sucede como aquel al que le pusieron un talento en la mano. Uy, no, es tan poquito. No, yo tengo tan poquito, soy tan humilde, que mejor lo entierro. Ay, Señor, mira, aquí lo traigo, el talento que me diste, intocado. O sea, no está ni estrenado, Señor. Lo metí, lo guardé, lo enterré para que nadie lo tocara, Señor. Lo cuidé muy bien, aquí está. Siervo malo, tú no eres fiel,
porque no multiplicaste lo que yo te di. Al menos lo hubieses metido en el banco y ahí hubiese ganado intereses. Quítenle lo que tiene, porque no demostró fidelidad en la multiplicación. Yo no sé si me doy a entender en esta noche. Qué importante es comprender el principio, la llave. Esta es una llave del reino, que para poder tener autoridad, yo tengo que ser fiel. Y fidelidad, una de las áreas o dimensiones de la fidelidad es la multiplicación de todo lo que Dios pone en mis manos. Aprendí ese principio hace muchos años. Dios me lo enseñó. Y entonces todo lo que llega a mis manos, todo, sean finanzas, sean cosas, siempre estoy tratando de ponerlo a producir y multiplicarlo. Ponerlo a producir y multiplicarlo. Entendí algo, que yo no me puedo quedar sentada orando: Señor, ayúdame. Señor, envía esto. Señor, envía lo otro. No, ¿por qué? Porque Él está probando mi fidelidad y Él mismo me da las estrategias para que yo haga lo que Él quiere que yo haga y pueda multiplicar lo que Él me ha entregado. Durante la pandemia, usted sabe que uno encerrado, yo pasé un año encerrada en mi casa, un año. Y cuando uno está encerrado, yo no sé a las hermanas si les pasa eso, a mí sí, se pone creativo uno, ¿verdad? Y yo me puse creativa y empecé a rodear la casa. Y yo decía: no, esto necesita un cambio. Y yo, Señor, porque yo soy de las que pinta, las que salía con una sierra a cortar mesas. El terror más grande, ¿no? Y entonces me viene una idea que hoy entiendo por qué me vino esa idea. Y le digo a mi esposo, le dije: ¿sabes qué? Voy a aumentar el valor de todo lo que hay en la casa y voy a empezar a cambiarlo y voy a empezar a negociar. Y voy a vender todo a un precio y voy a comprar cosas mejores, más baratas que las que tenía. Me propuse eso y empecé a sacar todo. Vendía a un buen precio. Espero que mis vecinos no estén escuchando. Vendía a un buen precio, hermano, porque ya yo no soportaba el encierro. Un año encerrada. Escribí 5 libros en la pandemia. 5 libros el año pasado. Pero yo decía: no, yo necesito activarme, o sea, no puedo estar así sin. Un poquito inquieta la niña, ¿no? Y entonces llegaba, mi esposo estaba ahí en la casa y le decía: tienes que ir a dejarme estos muebles a tal lugar y me recoges aquello otro en tal otro lugar. En cuestión de días, todo lo que, esto es una anécdota nada más para explicarle un poquito ese principio. En tan solo pocos días había incrementado hasta 3 veces el valor de lo que antes yo tenía, porque yo quiero que Dios me dé autoridad. Dios es un hombre de negocios. Ahora que nos estamos mudando de país, porque yo le dije a mi esposo, le dije: si el Señor nos manda a mudarnos de país, yo voy a tener más dinero, mucho más, porque aumenté el valor de todo sin invertir. ¿Me doy a entender? Lo que hice fue sacar lo viejo y comprar cosas mejores a un precio maravilloso. Para eso uno tiene que saber dónde comprar. En toda la zona de los ricos y famosos. Aumenté el valor de todo y se me vendió todo hace 2 semanas a un precio
Es solamente un ejemplo. Si yo compro algo, ¿para qué lo compro? Yo no lo compro porque, ay, qué lindo. No, yo estoy pensando de aquí a cuánto tiempo eso va a ganar más. Mente hebrea. ¿Me doy a entender? Porque cuando Él me llame a cuentas, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, mira, lo tripliqué por lo menos. Bueno, te daré autoridad sobre 3 ciudades por lo menos en este tiempo. Es que eso es lo que la palabra de Dios dice. Al que multiplicó, al que fue fiel, lo que se le dio fue autoridad sobre ciudades. Eso se llama autoridad gubernamental. ¿Por qué? Porque eres fiel en lo poco, porque lo multiplicas en mucho. De igual forma, mis amados hermanos, en todo lo que Dios te da a nivel espiritual, ¿qué estás haciendo con eso? Cuando a mí Dios me da algo, lo recibo y de inmediato agarro mi celular y se lo mando a toda la gente que puedo. Empiezo a publicarlo en todo lado. ¿Por qué? Porque no quiero retener nada. Porque lo que Dios me da para bendecir mi alma, mi espíritu, es para que yo lo multiplique en otros. Y esa palabra pueda ser de bendición. Y esa palabra pueda traer vida a otros, así como lo hace conmigo. Eso se llama fidelidad. Eso se llama invertir en el reino. Esa es una llave del reino de los cielos. Había un hombre, este hombre que se llenó de miedo, de temor. Me recordó mucho lo que pasaba en los días de Gedeón. Dice la escritura que habían venido los madianitas, habían venido los amalecitas y los hijos del oriente, y devastaban a Israel cada vez que iba a haber cosecha. Qué curioso, ¿verdad? Porque ellos no venían en cualquier época, venían en el día de la cosecha. Y muy probablemente se cree que venían en el día de la cosecha, en el tiempo de la cosecha de la cebada, durante la temporada de los panes sin levadura, que se da la cosecha de la cebada durante esa fiesta, esa celebración. Por eso dice la escritura que un hombre del campamento de los madianitas tuvo un sueño y vio un pan de cebada que rodaba, porque era el tiempo de la cosecha de cebada. Ahora, dice la escritura, perdón que no lea todo, necesito ir acelerándome, ¿no?, en el tiempo. Usted puede leerlo luego en su casa, en Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Pero dice la escritura que había un hombre llamado Gedeón. Dice que él estaba sacudiendo el trigo. ¿A dónde? ¿Alguien recuerda? ¿A dónde lo estaba sacudiendo? Dice que él sacudía el trigo en el lagar. ¿Usted sabe lo que es el lagar? Es el lugar donde se pisan las uvas. No es el lugar donde se sacude el trigo. El trigo tiene que sacudirse en un campo abierto para que el viento ayude a llevarse la cascarita del trigo y sea más fácil. Sin embargo, a causa de los madianitas, dice la escritura, que Gedeón sacudía el trigo en el lagar. Eso quiere decir que le costaba más. Era mucho más difícil hacerlo en el lagar, porque el lagar era un lugar pequeño, era un lugar cerrado, no tenía la ayuda de lo que lo rodeaba. Él estaba sacudiendo trigo en el lagar. O sea que Gedeón estaba haciendo lo que tenía que hacer, aún en el ambiente equivocado o en el ambiente contrario. Mucha gente cristiana se ha acostumbrado a que si les viene el tiempo contrario, no hacen nada. Se quedan orando para ver en qué momento Dios les cambia el tiempo contrario, cuando lo que el Señor quiere
es que tú sigas haciendo lo que tienes que hacer, aún en medio de toda la adversidad que pueda estarte rodeando. Gedeón estaba rodeado de enemigos, pero aún así no se detuvo de estar haciendo lo que tenía que hacer. Yo no sé, mi amado hermano, si usted en este tiempo ha tenido la atmósfera contraria, ha tenido el lugar contrario, pero el Señor quiere ver de ti fidelidad y constancia aún en medio de esa adversidad. ¿Tú crees que Dios no sabe? Y tal vez tú dices: ya no puedo, no tengo fuerza. Pues ese es el momento donde tienes que decir: yo pierdo las fuerzas mías para entrar en las tuyas, Padre. Ya no son las mías porque ya no tengo. Ahora necesito entrar en las fuerzas que provienen de Dios. Gedeón sacudía el trigo en el lagar. ¿Cuánto le costaba? ¿Te imaginas? Ahora dice la escritura que vino un ángel del Señor. Habían pasado 7 años, diga conmigo, 7 años, de que todo Israel estaba bajo un fuerte ataque de amalecitas, madianitas y los hijos del oriente. Dice que a causa de esto Israel había empobrecido. Se había empobrecido todo el mundo. Ahora toda la gente de Israel se fue a meter en las cuevas, en los montes, porque es que eso es lo más fácil. Dice que se metieron en las cuevas. ¿Qué tuvieron ellos? Temor, lo mismo que tuvo al que le dieron una mina, un talento. El temor es el paralizante para que tú no seas fiel y perseverante. Y entonces, en medio de aquello, dice que el Señor envía a su ángel a la encina de Ofra. Vamos a ir ahí, por favor. Jueces capítulo 6. Déjeme ver si es el 6 o el 7. Y si usted ve el saludo que el ángel le hace a Gedeón, dice así, vamos a ver. Me voy a detener aquí un momentito porque hay algo muy importante. Dice en el verso 10 del capítulo 6: y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿En qué entró todo el pueblo? En temor. Entraron en miedo. ¿Y qué fue lo que el miedo abrió? La puerta a la devastación. Vino la devastación y empezaron a quedar en la más grande ruina. Jamás le abras la puerta al temor. Mire, y ya estoy escuchando en la cabecita de más de uno que está diciendo: ¿y cómo se hace eso? Simple. Yo aprendí esto. No crea que yo no tengo miedo. No crea que yo no tengo temores. Claro que los tengo. Pero aprendí algo. Si reprendo y no se va, entonces agarro el temor así. Ah, ¿usted quiere molestarme? Ok, papito, vamos conmigo, porque yo lo voy a matar a usted en el territorio de la obediencia. Y cuando yo me llevo mis temores y mis miedos a la obediencia, le digo: Señor, tengo temor, estoy asustada, esto es nuevo, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer con todo y miedo, con todo y temor. Venga, temor, vamos conmigo. Si no se va, aquí lo mato. Entonces usted se da cuenta que ya el temor dice: no, mejor no me acerco. Es tan importante poder entender este principio, porque todo Israel había temido a los dioses amorreos. Eso abrió la puerta para que viniera toda la devastación que había venido en aquel tiempo.
Y ahora se me paralizó aquí esto. Bueno, no importa. Dice que el ángel vino a la encina de Ofra, que era de nada más y nada menos que el padre de Gedeón, Joás Abieserrita. Los Abieserritas eran un clan de la tribu de Manasés. ¿Y quiere que le cuente quiénes eran? Según la historia, se define que los Abieserritas no solo eran los más pobres, sino que eran los más cobardes de toda la nación. Eran conocidos, tenían fama en Israel de ser los cobardes de los cobardes. Y ahí envía el Señor, donde está la puerta cerrada, bien cerrada, envía a su ángel, y en el medio del clan de los más cobardes, el Señor encuentra a uno que era fiel, uno que no había dejado de hacer lo que tenía que hacer aún en medio del momento más crítico de su vida, a uno que no se había paralizado a pesar de lo que estaba rodeando a todo el país, a pesar de ver a su familia, a pesar de ver a sus amigos, a sus vecinos metidos en los montes del temor y del miedo. Pero Gedeón marcó la diferencia, porque él siguió impulsando, él siguió siendo fiel, él siguió perseverando, él siguió sacudiendo el trigo en el lugar donde todo era contrario. Quizás muchas veces no nos hemos dado cuenta que estar sacudiendo el trigo en tu lugar de oposición, pero tú sigues ahí, tú eres perseverante, continúas, sigues siendo fiel, sigues multiplicando, sigues haciendo, aunque no veas nada, pero no te detienes y sigues, y le sigues creyendo a Dios, y sigues declarando su palabra, y sigues hablándole a los aires lo que ya Dios dijo de ti. Tú no sabes quizá que esa es la llave que mañana te abrirá la puerta para el cumplimiento de la promesa que Dios te ha hecho. No te canses, no te canses, no te canses, porque a su tiempo tú vas a recoger, tú vas a cegar. Y lo que has cegado, lo que has sembrado con lágrimas, vendrá el tiempo de recoger con gozo todo aquello que Él te ha prometido. Yo estoy en esta noche aquí para decirte, mi amado hermano, hermana, es tiempo de ser fiel, es tiempo de esforzarse, es tiempo, aún en medio de la crisis mundial, de que se levanten los Gedeones, porque nosotros tenemos una gran diferencia con el mundo. Con nosotros está el Dios que hizo el cielo y la tierra, con nosotros está el gobernante máximo, con nosotros está aquel que se ríe de los gobernantes de las naciones que quieren echar fuera sus ligaduras. Esa es la diferencia que usted y yo tenemos al Dios todopoderoso de nuestra parte, y que no nos movemos en la esfera de lo natural. Por eso el diablo trata de paralizarnos con temor. Oh, que tú no puedes. Mírate, tú no puedes, no tienes fuerza. Mira tu edad. ¿Qué me importa a mí eso? Caleb con 85 años y se comió a todos los gigantes. Con 85 años le dijo a Josué, ¿sabes qué? Llegó mi hora, dame mi monte. Josué, dame mi monte. Dios me lo prometió hace 40 años, cuando aquellos espías nos impidieron la entrada. Ahora estoy aquí a mis 85, lleno de fuerza, de vigor, porque me he mantenido en la promesa. Me he mantenido en la promesa. Ay, a mí no me vinieron a sacudir las palabras de aquellos incrédulos, no.
Los vi como murieron uno a uno, porque no tenían la fe para creer lo que Dios había declarado y establecido. Pero Josué, yo vengo a mis 85 años a decirte que tengo tanta fuerza como la tenía a los 40, porque yo me quedé ahí estacionado en esa dimensión de fe, en esa dimensión de verdad, en esa dimensión de la promesa de Dios. Dame mi monte, porque yo lo voy a conquistar y voy a sacar a mis enemigos de la herencia que Dios me ha entregado. ¿Por qué tienes tanta guerra? Porque lo que Dios te prometió está ocupado. ¿Y tú crees que el diablo va a decir: ay, qué bonito, ya vino? Usted es el heredero legítimo, ¿verdad? Sí, yo soy. Ok, pase. Chao. ¿Usted cree que el diablo va a hacer eso? Por eso es que se dan las batallas, pero necesitamos perseverancia. Ahora, déjeme ver si mi teléfono ya, gracias. Ahora dice que el ángel los saluda en el verso 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dijo eso? Porque era cierto. Muchos dicen que no, que él no era. Tenía trigo. ¿Qué quiere decir eso? Que había sembrado en tiempo de hambre. Le voy a decir algo. Uy, yo sé que a alguno tal vez le va a doler lo que voy a decir, y me alegro de todo corazón que le duela. Si usted de los que se acobardan y dejan de diezmar y ofrendar en el tiempo de crisis, usted no pasó la prueba de fidelidad. Escuche, en el tiempo de pandemia, no sé cuánto le sucedió. En mi caso, Dios me puso a dar las ofrendas más grandes. Me puso a sembrar como nunca antes. Me empezó a decir desde el 2019 a finales, en octubre del 2019, el Señor me habló y me dijo: hija, algo sucederá en el mes de marzo. No me dijo que, yo no voy a inventar. A mí no me dijo nada de la pandemia. Solo me dijo que en marzo iba a suceder algo que iba a traer un sacudimiento a las naciones, porque era el tiempo de que las potencias de los cielos fueran conmovidas. Me metió en una guerra de varios meses. Yo no sabía de nada de esto, no. ¿Para qué le voy a decir que sí? No lo sabía. Solo me dijo que en el mes de marzo algo sucedería. Yo empecé a profetizarlo. Está en muchos mensajes que él me dio en YouTube. Ahí está todo eso. Y recuerdo que el Señor, cerrando el ciclo de viajes del 2019, me habla y me dice: busca al huérfano, busca a la viuda, búscalos y empieza a proveer para ellos. Y desde ese tiempo, el 2019 hasta este momento, me ha mantenido el Señor mandando alimentos a gente en necesidad. De hecho, formamos un equipo con los intercesores que por la gracia de Dios tenemos aquí en Miami, y empezamos a enviar comida a Venezuela, ayudar a hermanos que están con hambre, con necesidad. Me escribe gente: no tengo que comer, y les enviamos. Dios nos ha puesto en eso. ¿Por qué? Porque en el tiempo de mayor crisis es cuando más tienes que plantar. Gedeón, en medio de la crisis, seguía sembrando trigo. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Que aquellos enemigos parecía que se comían el trigo de todo el mundo menos el de Gedeón. Porque dice que destruían todas las cosechas, pero parece que la de Gedeón no la tocaban, porque él seguía teniendo trigo. Él tenía, de hecho, cuando presentó la ofrenda, tenía hasta cabrito. Porque cuando usted permanece en fidelidad, quizás usted sienta los golpes de la crisis, pero usted siempre va a tener
para presentar en el altar de Dios. Yo sé que esto es tremendo. Y de verdad le digo que para mí ha sido una llave impresionante. Y he visto la mano del Señor de una manera muy poderosa. Dice: y mirándole Jehová, verso 14, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Por qué el Señor escogió a Gedeón? Por lo que dice Lucas 19. Porque lo halló fiel. Y como era fiel, le dio autoridad sobre todo aquello que tenía atado a todo Israel. ¿Me doy a entender? Mi sorpresa fue tremenda cuando el Señor empezó a enseñarme sobre esta palabra, porque si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que Gedeón, cuando Dios hace esto, le dice al Señor: espérate, no te muevas de aquí. Espera que yo vaya y prepare mi ofrenda y la traiga a ti. Y Gedeón se fue. Uno dice: prepare la ofrenda. En nuestra mente occidental no entendemos lo que es preparar una ofrenda. En aquellos días, preparar una ofrenda, dice que preparó un efa de harina. Un efa son aproximadamente 37 kilos, digamos, aproximadamente 37 kilos. ¿Cuántos días, cuánto trabajo representaba 37 kilos de harina? Sembrar, sacudir el trigo, hacer la harina. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto tiempo? No solo eso, dice la escritura que él fue y coció un cabrito. Tenía cabrito. Los demás se morían de hambre. Gedeón tenía cabrito. Y cuando viene, más o menos para preparar un cabrito para una ofrenda, según el ritual de aquel tiempo, el cabrito que habría que desangrarlo. Preparar pan de 37 kilos de harina, yo no sé cuántos días se podrá llevar. Yo más o menos calculé todo el proceso de esto, el desangrar el animal, prepararlo conforme a la ordenanza del Señor. Entre 2 y 3 días estuvo Gedeón preparando la ofrenda. ¿Y sabe lo que más me sorprende? Que cuando él le dice al Señor: espérame aquí mientras yo voy y preparo mi ofrenda, y el Señor le dice: sí, ve, yo esperaré. O sea que Dios se quedó esperándolo los días que duró. Los días que tardó, el Señor estaba en el altar esperándolo. Cuando Gedeón vino con aquella, dice que trajo un caldo, trajo los panes, trajo la carne en un canastillo. Y cuando está allí, el Señor le dice: vierte el caldo. Había hambre. Había hambre en todo Israel. ¿Cómo así de tirar el caldo a la sopa? Si hubiera estado Judas ahí, dice: qué desperdicio es este. Debimos haberlo repartido entre los pobres. Hay cosas, es más, le voy a decir esto: nunca le dé a Dios como si Dios fuera un pobre. Eso debería de darse a los pobres. Discúlpeme, hay ofrendas para los pobres, pero yo a Dios no le voy a dar la ofrenda de los pobres, que era lo que se caía, que fue lo que hizo Caín. Tomó del fruto que se había caído, dicen los antiguos escritos, y se lo ofreció a Dios. Le dio a Dios la ofrenda de los pobres. Por eso fue desechado y terminó matando a su hermano, porque aún se ve la fidelidad que hay en tu corazón a través de lo que tú traes para Dios delante de su altar. Eso es fidelidad. Y entonces, yo sé que tal vez alguno está medio incómodo. Es parte de lo que Dios me ha llamado a hacer, incomodar a algunos, ¿no? Y es muy bueno. Entonces, dice la escritura que el ángel del Señor le habla y le dice que derrame el caldo. Y ¿sabe qué fue tremendo? Que el báculo, el ángel tomó el báculo y hizo que subiera fuego. Le quemó la comida.
O sea, le quemó el esfuerzo de quizá muchos meses de trabajo, desde que plantó la semilla hasta que dio fruto. ¿No le ha pasado a alguien aquí que en algún momento Dios le quemó lo que fue su esfuerzo? Pero eso que fue quemado subió como ofrenda delante del Señor, y eso fue lo que te dio la legalidad para tener hoy autoridad. Señor vino y quemó. Uno dice, a mí me ha pasado, Señor, pero todos esos años que hice esto y esto y esto y esto, y el Señor de repente me lo pide. Entrega eso y empieza de nuevo. Empieza de cero. La ofrenda quemada de Gedeón, que te da la autoridad y la legalidad para gobernar ciudades y para quebrantar lo que estaba operando en contra de la nación. Cuando Gedeón hace esto, lo siguiente es que levanta otro altar. Ese día levantó 3 altares. El siguiente lo levantó y se llamó Jehová Shalom. El tercero, el Señor le dice, ve a la casa de tu padre, busca en la casa de tu padre el segundo toro, y vas a quemar, vas a destruir a Baal, y vas a usar a Acera para que sirva de fuego en mi altar. O sea, Acera, la reina del cielo, va a ser el combustible, porque para eso van a servir los ídolos de combustible. Ahora escuche esto. ¿Cuántos años tenía Israel de estar bajo el ataque de Madián, Amalek? ¿Cuántos? 7. Ahora el Señor viene y le dice a Gedeón, busca en la casa de tu padre el segundo toro de 7 años. Qué interesante. Qué interesante que el toro que Dios pide es el segundo toro, que tiene 7 años. Yo le pregunté al Espíritu Santo y le dije, Señor, pero ¿por qué el segundo? Si lo primero era lo que tú pedías el primogénito, pero ¿por qué a Gedeón le pediste el segundo toro? Y me dijo, porque el primero ya era mío, pero el segundo no. El segundo estaba dedicado a Baal, porque el padre de Gedeón era un adorador de Baal. Por eso tenía la imagen de Baal en el patio. Por eso, porque era sacerdote de Baal. Y ese toro, cuando ese toro nació, él lo consagró a Baal para ser sacrificado a los 7 años. Lo que tenía bajo maldición a toda la nación fue la consagración que había hecho el padre de Gedeón de ese toro a Baal, que gobernaba espiritualmente el territorio. O sea que el padre de Gedeón había abierto la puerta a la maldición. Yo quiero decirte que si tus padres, tus ancestros fueron los que abrieron la puerta de la maldición sobre ti, sobre tus generaciones, el Señor te va a levantar a ti como un Gedeón en medio de tu casa para quebrar todo aquello que fue levantado por tus antepasados, por tus ancestros. Mata el segundo toro, ofrécemelo en sacrificio. Y dice la escritura, ay, qué poderoso, el que fue fiel en lo poco, el Señor le dio la autoridad y la legalidad de meterse a la casa de su padre y tomar lo que no le había sido consagrado al Dios de Israel, lo que había sido consagrado a los dioses que gobernaban Canaán, porque temieron a esos dioses. Y Gedeón le cambió la naturaleza a algo que estaba dedicado a Baal y se lo ofreció al Dios Todopoderoso. Oh, iglesia, esa es la dimensión a la que el Señor nos está llamando en este tiempo,
aquello que le fue consagrado a las tinieblas, para traerlo al altar de nuestro Dios, al altar de nuestro Dios, al altar de nuestro Dios. Nadie se había imaginado que del clan de los cobardes. Por eso fue que se abrió la puerta, porque el padre de Gedeón tuvo miedo y dijo: mejor le hago el altarcito aquí a Baal. Voy a tener un altar para Dios, pero otro para Baal, por aquello. Me falla uno, pues el otro me sirve. Y en eso Dios dice: ahí hay uno que es fiel, perseverante, que no se cansa, que sigue sacudiendo trigo, que sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y dijo: ángel, ve y háblale a ese hombre fiel, a ese hombre valiente, a ese hombre esforzado, y dile que yo lo envío con mi fuerza y mi poder para destruir todo aquello que el enemigo ha plantado en su tierra, ha establecido en su generación. Dile a Gedeón que yo lo levantaré como libertador de la nación de Israel. Póngase de pie, por favor. Oh, despójate este día de todo temor y toda cobardía. Lo que no te ha permitido ser fiel, lo que no te ha permitido ser perseverante, sácalo de ti. Echa fuera el temor, iglesia, que contigo está el Dios Todopoderoso. Como cuando Caleb dijo a los espías: no digan eso, porque si Dios se agradare de nosotros, Él nos entregará la tierra. Lo que amparaba a esos pueblos, lo que los cuidaba, lo que los amparaba, Él ya había visto que el amparo de los cananeos, que era Baal y que era Acera, el dios sol, la diosa luna, ya los había dejado. Y entonces Caleb dice: su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está el Dios de Israel. No le teman a lo que le temen los pueblos. No le teman, porque su amparo ya se apartó de ellos, y con nosotros está el Dios Todopoderoso. Renuncia ahora, iglesia, a todo temor, a toda cobardía, a toda infidelidad, todo aquello que vino a ti para paralizarte. ¡Échalo fuera! Padre, te pedimos perdón por haber permitido la cobardía, el temor en nuestras vidas, por no multiplicar lo que nos diste. Señor, y en este día hacemos un pacto contigo de fidelidad. Yo te pregunto hoy: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? Hay solo un poco de aceite. No te preocupes. Busca muchas vasijas
porque entre más vasijas tengas, más aceite vendrá. El problema no era el aceite, el problema era la cantidad de vasijas. Cuando dejaron de haber vasijas, dejó de haber aceite. El problema no es lo que necesitas que se multiplique, sino a dónde lo vas a depositar. Necesitas pedirle a Dios que siempre te provea de vasijas donde derramar tu aceite, porque en la medida que sigas teniendo vasijas, el aceite nunca escaseará. Ese día, dice la escritura, que se acabaron las vasijas, dice, entonces cesó el aceite. Los milagros muchas veces se detienen porque no tenemos donde multiplicarlos. Pídale perdón a Dios un momento y dígale: perdóname, porque yo reconozco que muchas veces yo no he sido fiel, me he llenado de temor, pero hoy decido tomar el temor y meterlo en el territorio de la obediencia. Padre, yo declaro sobre este pueblo en esta noche que la unción y el espíritu profético, el cual es el espíritu de Cristo, el espíritu de la profecía, viene, Señor, sobre cada uno en esta casa, Padre. Sobre toda esta casa llena, cada rincón, cada recoveco, cada oficina, cada área, cada departamento. El espíritu profético de Cristo empieza a moverse, a pasearse sobre todo este lugar para levantar esa generación de hombres y mujeres fieles, gente que camina en fidelidad, multiplicando, multiplicando, multiplicando según los diseños del reino de los cielos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y dice la escritura, y ya con esto termino, dice que el Señor le dijo a Gedeón que convocara para ir a la guerra después de que destruyó a Baal y a Acera y mató al segundo toro. El Señor le dice: convoca. 32,000 hombres llegaron. Y Dios dijo: no, así no funciona mi reino. Te voy a disminuir tus fuerzas para que entiendas que esto no depende de ti, sino de mí, y que se hace a mi manera. Y le dice: el que tema y se amedrente, que madrugue y se vaya a dormir a su casa. 22,000 se devolvieron, que estaban con temor. ¿Tú entiendes eso? Qué fuerte. Porque no podían ir a conquistar con fidelidad con gente cobarde. La cobardía, le repito, es el mayor enemigo de la fidelidad. Y entonces el Señor dice: todavía son muchos. Señor, pero hay un ejército de 250,000. No, todavía 10,000 son muchos. Para mí son muchos. Llévamelos a las aguas, ahí te los voy a probar. Y todo aquel que va a lamerla, va a llevar las aguas a su boca, a ese vas a poner aparte. El que lame el agua, el que se mete de cabeza en el agua, sácalo, quítalo, ese no me sirve. Porque el que se mete de cabeza en el agua se va a meter su mente, va a meter su corazón y sus emociones en las aguas de las adversidades, de los problemas. Ese no me sirve. Pero aquel que se incline y venga a lamer las aguas, a ese me pondrás aparte. ¿Cuántos fueron? 300 contra miles.
300 que no le iban a decir: ay, Gedeón, eso está raro. ¿Cómo vamos a ir con un chofarito y con un cantarito, con una luz, o sea, con una antorcha? Eso es ridículo. A la manera de Dios no es ridículo. Ridículo a la manera de Dios hubiese sido ir con toda la fuerza humana, porque la fuerza humana es ridícula delante de la presencia de Dios. Es ridículo querer ganar batallas espirituales con fuerzas naturales. Y la iglesia de Cristo no puede moverse en la dimensión natural. Y entonces Gedeón dice: cuando sea el momento, suenen las trompetas, suenen los chofares y quiebren sus cántaros. Porque entonces ha llegado la hora de tomar lo que es nuestro y sacar a nuestros enemigos de la tierra y vencer sobre aquello que nos aplastó. Padre, en esta noche, al sonido de la trompeta, como en los días de Gedeón, Señor, yo te pido: despierta el espíritu, despierta el espíritu de aquellos que tienen antorcha encendida, de aquellos que tienen, Señor, el chofar de la voz profética de Dios que resuena en el mundo espiritual, golpeando, golpeando, golpeando las tinieblas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, si yo fuera usted, ya estaría sacando de mi territorio a todo lo que me ha robado, todo lo que ha estado viniendo contra mi vida, contra mi casa. Ahora vengo golpeando, vengo destruyendo toda oposición del diablo, toda oposición espiritual. Ahora se quiebra toda oposición en el mundo espiritual contra lo que viene de Dios en el espíritu profético. Cae ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Envía la palabra sobre tu casa. Abre tu boca y envía la palabra sobre tu casa. Golpea, expulsa a los madianitas, a los amalecitas, a los hijos del oriente. Aleluya. Escúcheme. Quizás alguien diga: pero ¿qué es esa tontería de sonar chofares? Escuche. ¿Usted cree que fue casualidad que cuando vino Jeroboam a atacar a Judá, se levantó el rey y le dijo a Jeroboam: no te metas con nosotros, porque con nosotros está el Dios de Israel? Y los sacerdotes están listos con los chofares para sonarlos contra ustedes. Y dice que Jeroboam no hizo caso. Y empezaron los sacerdotes a tocar los chofares. Y dice que Dios desbarató el ejército de Jeroboam. Ahora sí me despido con esto, porque tengo esto en mi espíritu, no me puedo ir sin decirlo. Estaba en Barcelona, en un piso 22 de un hotel,
había estado orando toda la noche, creo que fue desde las 2 de la mañana como hasta las 10 de la mañana sin parar, una intercesión muy fuerte. Me levanté y seguí orando, y me acerqué a la ventana en medio de aquella intercesión violenta, y escucho al Señor que me dice: hija, cada ciudad tiene un oído. Las locuras que Dios le dice a los profetas. Cada ciudad, cada nación tiene un oído que está esperando escuchar la frecuencia que yo estoy enviando desde los cielos. Me dijo, como la frecuencia que se soltó cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y me dijo, esas frecuencias, esos cánticos soltaron una frecuencia que golpeó las partes bajas de la tierra, produciendo un movimiento que quebró la prisión natural. Y empezó a hablar yo de música, no sé nada, y me empezó a decir, cada instrumento está hecho, fue creado para golpear diferentes atmósferas espirituales. Por eso dice que con pandero, dice, cada golpe de la vara justiciera que el Señor asiente sobre sus enemigos será con panderos, con arpas, teclado y guitarra, y en batalla tumultuosa, la gente loca que le gusta gritar, que pone nervioso al espíritu humanista y de la religión. Y el Señor empezó a decirme, ¿cómo crees que cayeron los muros de Jericó? Cuando se sonaron los chofares, direccionados por el Espíritu de Dios, con el sonido que emitían los levitas y los gritos del pueblo de Israel durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. Esas frecuencias vinieron y golpearon los cimientos, y dice, para mí eso era nuevo, yo no sabía. Entonces tengo unas hijas espirituales en España que son músicos, y les dije, vengan acá porque a mí Dios me habló una locura que yo no entiendo. Ustedes tendrán un aparatico de esos que miden esa cosa, la frecuencia. Y empecé con el pandero, pa, 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 y la agujita no se levantaba, o se levantaba mínimamente, pero yo decía, pero ¿por qué si suena tan duro? Y después empecé con percusión, pa, 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 y la agujita no se levantaba, quedaba abajo. Y después empecé a sonar el shofar en notas graves, bajas, y la agujita no se levantaba, pero cuando sonaban los agudos sí se levantaba. Y yo le dije, Señor, no entiendo. Es que hay frecuencias, me dijo, vibraciones que golpean los cimientos debajo de la tierra, pero hay otras que golpean las atmósferas espirituales del segundo cielo. Por eso le pedí a la pastora Joana y le dije, ponme sonido de shofar, porque hay algo que se despierta en tu espíritu cuando lo escuchas. Yo no sé cuántos, cuando usted tiene el espíritu profético despierto, usted escucha el sonido del shofar y usted así, ¿dónde estás? Algo se despierta. Es el rugido del león de la tribu de Judá que mora en nuestro espíritu. Es la convocatoria a la batalla,
a la guerra que ya fue ganada y que solamente nos corresponde ir y ejecutarle el juicio que ya fue decretado en el madero. Es el sonido del cielo que dice: ¿dónde están los fieles? ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están aquellos que salieron del clan de los más cobardes para nunca más regresar ahí? ¿A dónde están los que quiebran las maldiciones a causa de su fidelidad, perseverancia? Padre, que tus ejércitos de los cielos, Padre, tus ejércitos de ángeles, entren, Señor, sobre toda esta tierra de Miami, despertando a esa generación profética que no vive en la religión, sino que vive en la dimensión del Espíritu Santo. Despierta, Señor, en este tiempo a los hombres y las mujeres que serán como los 300 de Gedeón. Gente fiel, gente perseverante que no se doblega, gente que tiene el espíritu de la profecía, quien es Cristo mismo morando en ellos. Despierta el espíritu de los valientes. Despierta la gente de guerra. Vuelve a levantar a los guerreros. Haz que los escudos se vuelvan a enrojecer. Padre, Padre, Padre. Aleluya. Que se abra el cielo. Que se abra el cielo. Que se abra el cielo, Señor, y se desate una unción de fidelidad. Fidelidad que lleva a la autoridad gubernamental sobre ciudades y sobre naciones, para golpear las fortalezas de las tinieblas. Levante sus manos un minuto nada más. Si usted siente gritar, si siente moverse, hágalo. No se limite, hágalo, 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 fluya. Deje que el Espíritu Santo fluya. Desato, Señor. Desato a los que han estado atados, amarrados, Señor. Los desato ahora. Desato sus espíritus ahora. El espíritu profético en muchos que ha estado callado, enmudecido, ahora le quitamos el bozal. Despierta, Espíritu Santo, a los profetas de esta casa, de este tiempo, los leones, las leonas que rugirán, las águilas que volarán, los osos que serán levantados para destruir todo aquello que quiere venir contra el mover profético, como lo hiciste
burla de Eliseo, toda burla de Jezabel contra lo profético, cae en el nombre de Jesús. Abre, Señor, abre afluentes para tu río, abre afluentes para tu río. Que la unción profética sea desatada sobre los hogares, sobre las familias. Lleva la dimensión de intercesión, Señor, en las casas, en las familias, en los hogares, a entrar en nuevos tiempos. Que ya no sea solo una oración repetitiva, sino sea oraciones estratégicas, soltadas como lanzas, como golpes de martillo, y que los resultados se vean en horas. Aleluya. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Gente fiel y valiente, perseverantes. No te rindas. Multiplica. Bendigo tus manos. Bendigo tu mente. Declaro sobre ti que tienes la mente de los hebreos. Declaro sobre ti ese pacto que Dios estableció sobre Abraham, cuando el Señor le dijo a su pueblo Israel: he aquí yo les doy el poder para hacer riquezas. No les dijo les doy riquezas, dijo les doy el poder para que las hagan. Señor, te ruego que desates ese poder para hacer riquezas, no solo materiales, sino para hacer riquezas espirituales, riquezas en todas las áreas, riquezas en las relaciones, Señor. Inteligencia, sabiduría. Desato, Señor, aún esa inteligencia emocional que se necesita para moverse en este tiempo. Estrategias tuyas, Señor, sobre tu pueblo, porque tú nos das el poder para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que hiciste con Abraham, como con nosotros en este día. Les bendigo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús.